En este día quiero compartir acerca de la más grande bendición que tenemos del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Es el derramamiento del amor en nuestros corazones. Es la más grande bendición. Hemos compartido del Espíritu Santo en los domingos anteriores, diciendo que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en la sanidad de nuestro cuerpo físico, que el Espíritu Santo está con nosotros, que intercede por nosotros en la oración. Y para este día quiero compartir, mis amados, de la más grande bendición, que es la impartición del amor divino, que es el que necesitamos. De esta manera podemos comprender las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo cuando nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Miremos la palabra y encontramos que el apóstol Pablo nos da la siguiente explicación. Romanos capítulo 5, los primeros 8 versículos nos marcan los principios de cómo ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En estos primeros versículos el apóstol Pablo nos describe el siguiente proceso. En primer lugar, el versículo 5, y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando recibimos al Espíritu Santo, la primera característica que viene a nuestras vidas es el amor de Dios. Es lo que, en primer lugar, cuando conocemos de Jesús, en la primera etapa podemos decir que es el nuevo nacimiento. Cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, entonces podemos empezar este caminar con Dios. En segundo lugar, dice acá, tenemos acceso a la gracia de Dios. Acceso a la gracia de Dios por medio de la fe. O sea, nos encontramos con la gracia del Señor. Por eso hoy está la gracia de Dios con nosotros, la que nos ha alcanzado. Y por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues también es un don de Dios, nos lo dice el apóstol Pablo. En tercer lugar, dice que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza es algo hacia el futuro. Precisamente nos encontramos en esta porción del versículo 2. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en cuarto lugar encontramos que el apóstol nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza. Entonces, en este tiempo que Dios está obrando en su iglesia, en su pueblo, está el Señor y nos ha limpiado nuestros pecados, nos ha emblanquecido con su sangre y nos está purificando. Las benditas pruebas, todas las dificultades que se han experimentado en este tiempo están diseñadas especialmente para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Entonces aquí es muy importante comprender lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. Dice que también nos gozamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, dice acá, sabiendo qué produce este tiempo, qué ha producido esta pandemia, estos días. Dice aquí la palabra, produce paciencia. Y dice luego, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Entonces, podemos decir que hay un resultado de las tribulaciones. Número 1, la perseverancia. Aquí aprendemos del Señor la perseverancia. El que perseverare hasta el fin será salvo. Luego, una segunda característica que ocurre acá por la palabra es la prueba, y esa se llama la entereza de carácter. Entonces, nuestro carácter ha sido tratado, ha sido formado, y cuando hablamos de carácter, es tener el carácter de Cristo, parecernos a Jesús. Entonces, fíjate cómo las pruebas, las dificultades, en primer lugar, alcanzamos perseverancia, luego nuestro carácter es tratado, es formado, nos parecemos cada día más al Señor. Y en tercer lugar encontramos la esperanza. Y esta esperanza tiene que ver con el futuro, como dice aquí la palabra, y la esperanza no avergüenza. Nos referimos al futuro, que es la esperanza de todo hijo de Dios, que un día vamos a resucitar con el Señor, que estamos en sus manos, que dependemos de Él. Y en esta esperanza es que cuando llegue el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. La esperanza nuestra es esta. Pero a través de estas pruebas podemos decir que nos preparamos y nos hemos alistado, que si en algún momento estamos para partir y estar con el Señor es muchísimo mejor, entonces no sentimos ni debemos experimentar el temor de la muerte o el temor a partir con el Señor, porque si es que ya hemos cumplido el propósito del Señor en esta tierra. Esas son características que encontramos y llegamos al clímax entonces en el versículo 5. ¿Cuál es? Este es un versículo extraordinario y para mí ha sido de mucha bendición. Como dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso decimos que la mayor bendición que recibimos del Espíritu Santo es el amor divino. Cuando hablamos de amor divino estamos hablando del amor ágape. El amor ágape es el amor de Cristo. Y por eso dice en el versículo 6 y 7 lo siguiente. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros los seres humanos, aquí el Señor está, somos débiles, frágiles. Y lo único que hace el Señor con nosotros es precisamente lograr entender y comprender que en nuestra debilidad el Señor ha llegado a nuestras vidas y somos fortalecidos por su Espíritu. Como dice el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su gracia nos ha alcanzado, su bondad nos ha alcanzado, y precisamente entonces esos textos nos llevan que la primera gran experiencia de todo hijo de Dios es el nuevo nacimiento. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, tenemos que experimentar y dar lugar a que esa es la real experiencia de todo hijo de Dios. Que tú puedas experimentar que realmente desde el día que conoció a Jesús ha nacido de nuevo. Luego podríamos entender al apóstol Pedro en primera de Pedro, en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 22 y 23 nos dice lo siguiente. El apóstol Pedro también nos da esta explicación. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Hemos hablado de que el Señor está purificando. Hemos dicho y hemos compartido la palabra que el Señor colocó en la boca del profeta Daniel cuando muchos seríamos limpiados, emblanquecidos y purificados y seríamos los entendidos de los tiempos. Pero ¿cómo obra el Señor? Precisamente a través de estas dificultades, dice aquí, habiendo purificado vuestras almas, ha sido purificadas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Él purificaba nuestra alma. ¿Para qué es purificada nuestra vida? Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi amado hermano, si estamos y hemos pasado por las dificultades o aún vendrán las dificultades, tienen como objetivo particular poder experimentar el amor de Dios,
el amor fraternal no fingido. Y así, de esta manera, podemos cumplir la palabra del Señor, que es el mismo Espíritu Santo, nosotros, que produce este amor. Por eso sigue explicando el apóstol aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra que es el agua, la palabra que nos limpia, la bendita palabra del Señor. Bien lo dijo el profeta Ezequiel, cuando dice que derramaré agua limpia sobre vosotros, su palabra. Y esta palabra lo primero que hace es limpiarnos de las inmundicias, limpiarnos de las cosas que hay en el corazón. Luego dice, quita nuestros ídolos, todo aquello que le quita el primer lugar al Señor. Luego dice, quita el corazón duro y nos da un corazón de carne sensible. Y luego dice, y le daré un nuevo espíritu, para finalmente terminar diciendo el profeta Ezequiel, y luego derramaré de mi espíritu, para que cumpláis todos los mandamientos que el Señor nos está indicando que hagamos. Pero sin el Espíritu Santo no podremos amar, no podríamos cumplir la palabra del Señor de que nos amemos los unos a los otros. Así que la gran necesidad es del Espíritu Santo. Por eso aquí encontramos al profeta Joel hablándonos de estos tiempos también, cuando él dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando el Espíritu Santo ha sido derramado y va a ser derramado, lo primero que va a producir es el amor divino. Y luego dice, y derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. ¿Para qué? Para amar. Precisamente, viene la expresión del amor. Y es un amor que lo va a disfrutar todos los que están a nuestro lado. Nuestros parientes, amigos, conocidos y todos aquellos que no conocen al Señor, finalmente conocerán del Señor. Por eso dice el profeta también Joel, en aquellos días, estos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y hijas profetizarán, mis siervos y siervas profetizarán antes que venga el día grande y terrible de Jehová, antes que venga la ira de Dios sobre esta tierra. El Señor está preparando su iglesia, su bendita iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo también ora por nosotros y nosotros también oramos por ustedes, mis amados, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. Dice, a fin de que arraigados con buenas raíces en el amor y cimentados con buenas bases, con buenas columnas en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura y la profundidad, y sobre todo que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Conocer el amor de Cristo es conocer el amor ágape, que es ese amor sacrificial que entrega su vida, que entregó su vida. Llega el momento donde nosotros entregamos nuestra vida por otros. Es una tarea sublime, noble, gloriosa, producto del Espíritu Santo. Hay que mirar la necesidad, hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. Compartíamos en otros momentos que cómo recibimos la llenura del Espíritu Santo. En otras oportunidades hemos compartido de las vírgenes prudentes y las insensatas. Las vírgenes prudentes, cuando el Señor venga, es precisamente tener aceite en nuestras vasijas, nuestros cuerpos, con la llenura del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando del amor, de ese amor ágape. El apóstol Pablo nos da la explicación pertinente en el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Cuál es el amor? El amor ágape, que es el producto del Espíritu Santo. Lo que dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces también, para poder experimentar la llenura de su Espíritu, número 1, siempre hablamos del arrepentimiento. Siempre tenemos que hablar de arrepentimiento como el punto de partida. Realmente un genuino
Arrepentimiento, que significa un cambio de manera de pensar, que me lleva a un cambio de actitud y por supuesto un cambio de estilo de vida. Una vez que estoy arrepentido, está ligado con el bautismo. Entonces, el bautismo, que significa sepultura a la antigua manera de vivir, la que heredamos de Adán. Entonces, cuando encontramos precisamente aquí esa partecita, nos lleva a experimentar el pedirle a Dios. Si pedimos a Dios de su Espíritu Santo, Él nos da de su Espíritu. Otra característica, tener sed de Él. Y el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si tenemos sed, llegamos al momento sublime en el cual consagramos nuestros cuerpos al Señor, consagrados a Él para que Él utilice este cuerpo y puedan ver lo demás, las expresiones del amor de Dios, que es fruto del Espíritu Santo. Por eso hablamos que la mayor bendición que recibimos del Espíritu Santo es el amor divino, es el amor sacrificial, es el amor ágape, y así entenderíamos y comprendemos. Por eso es que esto de esta pandemia que está ocurriendo, donde no nos hemos podido reunir, donde no hemos podido tener el estar cerca de los unos de los otros, se tendrá que acabar muy pronto para luego entrar en una dimensión de pueblo de Dios, de iglesia. Como lo dice Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Es algo extraordinario. Preparémonos para los días que vienen, que son días de derramamiento del Espíritu Santo, donde el amor divino brotará por nuestros poros, brotará por nuestra boca, nuestro corazón, y ese es el pueblo que el Señor está levantando, porque cuando Él venga, Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero la característica que lo llena todo es precisamente el amor de Dios. Y cuando está el amor ágape, dice que el amor de Dios, el amor ágape, que produce exactamente, cubre todo pecado, toda multitud de pecados. Entonces viene la esencia del perdón, donde genuinamente perdonamos como lo hizo Jesús, y podemos llegar a decir como lo expresó Jesús en la cruz de Calvario: Padre, perdónales porque no saben lo que dicen. En nuestra vida siempre declararán el perdón frente a la crítica, el perdón frente a la murmuración, el perdón frente a la falta de gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre de nuestras bocas y expresión del corazón, aún frente a la traición, siempre será el perdón. Así como lo hizo Jesús con sus discípulos, con el apóstol Pedro, cuando le negó, pero luego Jesús le pregunta, aquel que niega a Jesús, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta: tú lo sabes, Señor. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Tercera vez: Señor, tú lo sabes, tú apacienta mis ovejas. Apacentar la iglesia del Señor, que allá tendremos que terminar. Mis amados, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, que caiga sobre todo el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Jesucristo. Algunos han tomado el Espíritu Santo como decir que quieren tener la experiencia del Espíritu Santo, pero como para experimentar un momento de éxtasis, un momento de emoción. No, la verdadera esencia del Espíritu Santo y la mayor bendición que podemos recibir de Él es precisamente el amor divino. Ten en cuenta Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, amor ágape. Y entenderíamos las palabras de Joel entonces: y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Al decir de mi espíritu es el amor. Nuestros hijos e hijas profetizarán, por eso vemos la sencillez de los niños, las expresiones de los niños, cómo aman, la sencillez de los niños. En estos días estuvimos en la tierra de Floresta acompañando a una preciosa pareja, y uno de sus hijitos se acercó y dándonos un abrazo. ¡Qué lindo! Poder experimentar de un niño la sencillez, la humildad, con un abrazo genuino, no fingido,
decir, les quiero mucho, les amo. Y un niño que se recuesta en nuestro pecho y dura ahí y declara estas palabras, uno es tocado por esta clase de amor. Mis amados, nos necesitamos los unos a los otros. Pero tiene que ser, como dice el apóstol Pedro, el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Pureza del corazón para amar, no fingir. Porque es que el fingimiento es una obra del enemigo. Satanás también mete el fingimiento. Tenemos que aprender a amar de corazón. Yo hoy los invito, mis amados, que siempre me han escuchado hablar del profeta Joel, que en los postreros días derramará de mi espíritu, derramará el Señor su amor en cada uno de nosotros, empezando por nuestros hijos, y sobre mis siervos y siervas derramaré mi amor, antes que venga aquel día grande y terrible. Necesitamos tener expresiones en los días siguientes de afecto, de cariño, y motivarnos los unos a los otros. La palabra dice, estimulados los unos a los otros en el amor. Tenemos que estimularnos, animarnos el uno con el otro, como hemos hablado en días pasados, orando los unos por los otros y mirando cuál es la necesidad de mi hermano, de qué adolece mi hermano. Pero la gran necesidad en estos tiempos es la del afecto, es la del amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Así que, mis amados, muchas bendiciones. Deseemos la llenura del Espíritu Santo. Pero esa llenura tiene que venir con el deseo profundo de beber de Jesús. Y el que tenga sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando hablamos de ríos de agua es del Espíritu Santo demostrado en el amor. Tengan en cuenta el versículo entonces de Romanos precisamente 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Oro por ti, oro por los sacerdotes, por los varones de Dios, oro por las familias y pido a mi Señor que su gracia y su gracia expresar el amor venga sobre ti. Padre Celestial, en este día, en esta hora, declaro tu bendición y declaro la presencia de tu Espíritu, Espíritu Santo, sobre cada varón, sobre cada profeta, sobre cada sacerdote, ministrando una esposa, ministrando unos hijos, con el amor tuyo. Se derramará de tu Espíritu. Lo prometiste a través del profeta Joel. Y en este tiempo vendrá y está la lluvia tardía, el final del derramamiento de su Espíritu en medio de tu pueblo, tu preciosa iglesia. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo estas reuniones, bendigo este momento sublime y especial. Que venga el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Que los ojos espirituales sean abiertos para ver la esperanza a la que tú nos has llamado. Tú lo dijiste, las palabras que yo les doy son palabras de vida eterna. Gracias, Jesús, por tu amor, el amor ágape demostrado en la cruz de Calvario. Cuando tú dices, en esto conocerán que soy mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo que tú trazaste, pero tú, Espíritu Santo, lo produces en cada uno. Y declaramos días en los cuales tu Espíritu Santo se manifestará en el amor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Feliz día y muchas bendiciones para las familias que están atentas y para ti, varón de Dios, profeta de Dios, que está en sintonía con el glorioso Espíritu Santo. Que el amor de Dios repose sobre ti, la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga en ti y abunde mucho más, y la comunión con el Espíritu Santo se mantenga y crezca. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.